Buenas tardes, ¿cómo están, estimados estudiantes? Vamos a dar inicio a la clase teórica sincrónica número 6 del cursado de la materia. Es la número 6 de 13 clases y es la clase previa al examen parcial, ¿sí? Que está previsto para la semana que viene. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar el estudio de los procesos básicos de la empresa. La clase pasada habíamos estudiado el proceso de ventas y vimos que dentro del proceso de ventas en cuenta corriente, la venta en cuenta corriente era más compleja y tenía más pasos que la venta de contado, pero obviamente ustedes como auditores internos tienen que estudiar cómo se hacen los procesos en la empresa independientemente de si es modalidad de contado o modalidad en cuenta corriente. Hemos tomado la modalidad en cuenta corriente porque al tener mayores controles y mayores pasos en su proceso, es más importante verlo en toda su amplitud y después ustedes ya saben como futuros contadores que la venta en cuenta corriente, la venta en cuenta corriente requiere de autorizaciones financieras y del almacén que no necesariamente se dan en la venta de contado, ¿sí? Eh, ¿Para qué estamos estudiando los procesos básicos, tanto del momento fase económica o como del momento fase financiera de la empresa? Porque nosotros estamos haciendo el relevamiento general, ya lo completamos, y el relevamiento detallado del cliente, porque todavía estamos en fase 1, ¿sí? Entonces ya hemos visto en el proceso de la auditoría que antes de aceptar el encargo de aseguramiento en auditoría interna, nosotros debemos conocerlo al cliente y evaluar si están dadas las condiciones de auditabilidad. ¿Qué significa eso? Significa poner en una balanza los aspectos fuertes o fortalezas de su control interno administrativo operante con los aspectos débiles o puntos débiles o fallas que se producen en su funcionamiento. Para saber cuáles son puntos fuertes y cuáles son puntos débiles, nosotros tenemos que conocer al cliente, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo en el relevamiento general y ahora en el relevamiento detallado. En el relevamiento general, ¿qué herramientas utilizamos para poder hacer ese relevamiento general? Entrevistas con el grupo activante, entrevistas con los gerentes o con los miembros de los grupos de control de cada área, cuestionarios a algunos empleados de la empresa. También hacemos una visita o un recorrido presencial por la empresa y hacemos lo que es la reconstrucción de la estructura administrativa de esa empresa o de la arquitectura de esa empresa y lo volcamos en una gráfica que viene de la ciencia de la administración que se llama organigrama. Hasta ahí el relevamiento general, que es la primera etapa del conocimiento del ente de la fase 1 del proceso de auditoría. Luego, la clase pasada ya entramos a lo que es el relevamiento detallado de las operaciones. Y ese relevamiento detallado de las operaciones implica identificar los procesos operativos y dentro de cada uno de esos procesos los circuitos operativos, que son grupos más pequeños de operaciones que están dentro de un proceso. Por ejemplo, en el proceso de ventas en cuenta corriente, el área responsable de llevar adelante ese proceso de venta en cuenta corriente es justamente la gerencia de ventas.
pero requiere de la intervención de otras áreas dentro de ese proceso de ventas en cuenta corriente, desde que el cliente hace el pedido hasta que el pedido del cliente ya llega a la empresa o al almacén del cliente. Todo ese proceso, que es, digamos, responsabilidad de hacer y de perfeccionar por el área de ventas en cuenta corriente, requiere de la intervención de otras áreas que participan en ese proceso. Por ejemplo, el área de almacén, que es la que confirma al área de ventas en cuenta corriente si hay stock de mercadería para poder atender el pedido de ese cliente. Entonces, justamente esa acción de evaluar la disponibilidad de stock para poder atender el pedido del cliente, que se lo debe informar a ventas en cuenta corriente, constituye un circuito dentro del proceso de venta. Ese circuito, que es el análisis de la disponibilidad del stock para ser informado al área de ventas en cuenta corriente, es un circuito dentro del proceso de ventas en cuenta corriente. ¿De acuerdo? Otro circuito que se da dentro del proceso de ventas en cuenta corriente es justamente la factibilidad o la autorización de la factibilidad financiera para hacer la venta en cuenta corriente. ¿Qué significa esto? Que el área de ventas en cuenta corriente, que es la responsable de hacer el proceso de venta en cuenta corriente, antes de confirmarle al cliente que se va a llevar a cabo la operación, tiene que preguntarle al área financiera si hay posibilidades de fiarle a ese cliente. Y ese proceso de consulta, dentro del proceso de ventas en cuenta corriente, está acotado a una serie de actividades donde ventas en cuenta corriente le va a preguntar a finanzas si puede hacer la concertación de la venta a crédito, y el área finanzas le va a informar positiva o negativamente. Esas actividades dentro del proceso de ventas en cuenta corriente se denominan circuitos de aprobación del crédito o circuitos de la evaluación de la factibilidad financiera de la venta en cuenta corriente. ¿Me explico? Entonces, dentro del proceso de ventas de cuenta corriente hay un grupo de actividades que se hacen con un determinado objetivo específico dentro de ese proceso, y esas actividades específicas se denominan circuitos dentro del proceso de ventas. Ahora, si yo salgo de la gerencia de ventas y me voy a la gerencia de almacén, esas actividades que ellos hacen para verificar si existe stock suficiente para atender al pedido de los clientes en cuenta corriente, para el área de almacén, es un proceso. Es el proceso de evaluación del stock disponible. ¿Sí? En el área de finanzas, las acciones para evaluar si el cliente en cuenta corriente, Marcela Figueroa, tiene límite de crédito para seguirse endeudando con la empresa, es una evaluación específica del área de finanzas. Entonces, para el área de finanzas, la evaluación de la factibilidad crediticia de la cliente Marcela Figueroa en cuenta corriente es un proceso dentro del área de finanzas. Ahora, llevado al terreno del proceso de ventas en cuenta corriente, es un circuito. Esa es la diferencia entre proceso
y circuito cuando yo me estoy parando en el área de ventas en cuenta corriente. Ahora, cuando yo me muevo de ese objetivo que es la gerencia de ventas en cuenta corriente y me voy al área de almacén, el proceso de la evaluación del stock disponible para almacén es un proceso. Para la gerencia de ventas en cuenta corriente es un circuito. Me voy al área financiera. La evaluación de la factibilidad crediticia de los clientes es un proceso del área financiera y es un circuito dentro del proceso que lleva a cabo la gerencia de ventas en cuenta corriente. En la gerencia de ventas dentro del proceso de ventas en cuenta corriente. Dicho sea esto, que me parece bien aclarárselos, si bien es cierto hay un documento escrito que ya se los puse a disposición la semana pasada, me viene bien aclararles esta diferencia de cuándo es un proceso y cuándo dentro del proceso es un circuito, y todo tiene que ver desde dónde me esté parando yo como auditor interno para hacer la evaluación de ese proceso o de ese circuito. Si me paro en la gerencia de ventas, será todo el proceso. Si me paro dentro de la gerencia de almacén o de finanza o de administrativo contable, serán circuitos dentro del proceso de ventas. ¿Ok? Bien. Hoy en esta clase tenemos que abocarnos al estudio de las compras en cuenta corriente porque es más completa, más compleja, tiene más pasos, y lo que es el circuito de pagos dentro del proceso de compras en cuenta corriente. Y en esta clase, además de ver este proceso, que vamos a ir identificando cuáles son los controles que deben estar presentes en el proceso, aclaramos que estos son modelos de proceso que nos sirven para ver cómo está operando nuestro cliente. Lo vamos a comparar con el modelo, vamos a ver qué le falta al proceso del cliente para perfeccionarse de acuerdo al modelo, y vamos a ver cuáles son los aspectos que deben incorporarse en el proceso del cliente, ¿sí? Así que en esa perspectiva vamos a arrancar con las compras en cuenta corriente y los pagos, ¿sí? Para eso vamos a ir al material que ustedes ya lo tienen desde la semana pasada y con el cual ya hemos trabajado la semana pasada. Entonces, vamos a ver justamente esas placas. La que tienen en pantalla ya hemos cubierto las ventas en cuenta corriente con las cobranzas, y obviamente en estas dos acciones que forman parte del proceso de venta en cuenta corriente hay una intervención del área de almacén con la disponibilidad del stock y después el despacho de la mercadería hacia el cliente, y también hay una intervención del área financiera que es la que aprueba en un primer momento la factibilidad crediticia de esa operación, y luego más adelante es la que se va a encargar de la gestión de cobranza de ese crédito que nosotros le otorgamos al cliente. Hoy vamos a abocarnos al análisis de la compra en cuenta corriente y obviamente su natural consecuencia en la faz financiera, que es el pago a los proveedores, donde también vamos a tener intervención del sector de almacén
vamos a tener una intervención del sector de finanzas. También obviamente van a intervenir en alguna medida los departamentos o áreas de apoyo que tenemos: administración y contabilidad, sistemas informáticos, recursos humanos, seguridad y vigilancia y limpieza e higiene. ¿Ok? Entonces, dicho sea esto, hecho el repaso, hecha la presentación de esta clase, vamos a irnos a la placa número 6, que se titula Modelo de proceso de compras en cuenta corriente. Obviamente el área de interés en que se complete este proceso desde su inicio hasta su conclusión, desde su inicio con el pedido de compra que puede hacer el área de almacén o cualquier otra área dentro de la empresa que requiera que se haga alguna compra en particular, hasta que esa mercadería llega a el almacén de la empresa y posteriormente hasta que esa compra en cuenta corriente es abonada al proveedor. Entonces, el área que gestiona, que diligencia, que se encarga del proceso de compras es justamente la gerencia de compras, donde en los sensores de ingreso nosotros vamos a tener las requisiciones del área de almacén o de las otras áreas que requieran la compra de algún producto, de algún bien o la contratación de algún servicio. En contabilidad de costo ustedes conocen lo que es la orden de requisición, pero nosotros acá en auditoría lo vamos a llamar requisición o pedido interno de compra o de contratación de servicio en el caso de que se trate de un servicio. El área de compras recibe esa requisición, ese pedido interno, y lo primero que tiene que hacer antes de salir a comprar es evaluar si eso que se está pidiendo no está en stock. Eso es lo primero que hay que hacer. Si hay una necesidad de compra, lo primero que tengo que ver es que en el stock de la empresa o de cualquiera de las sucursales de la empresa, si es que hay muchos puntos de venta, no se encuentra ese producto que me están pidiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a chequear el stock disponible de ese producto, ya sea en el almacén de la empresa o si tengo muchos puntos de venta a lo largo de un territorio distinto que tienen locaciones diferentes, voy a hacer la consulta a las sucursales para confirmar si existe o no ese producto en disponibilidad. Ese es un primer control. Antes de salir a buscar proveedores, primero me satisfago de que no existe ese producto en ningún almacén, ya sea de Casa Central o de las sucursales de la empresa. Una vez que ya he consultado y que me han respondido que no hay disponibilidad de ese producto, pasamos a la tercera acción, que es justamente seleccionar, elegir al proveedor más conveniente para hacer la compra de ese producto que no tengo en stock y que se necesita en la empresa. El proceso que hace almacén, que hace el área de compras, es justamente la evaluación de
de la posibilidad o de la empresa proveedora más conveniente para la empresa. Esperen un momentito que tengo un problema con el sistema. No se preocupen. A ver, bien, estamos bien. Sigamos con la clase. Como les decía, en la operación número 3, entonces lo que tenemos que hacer es evaluar qué proveedor es el mejor calificado y el más conveniente para la empresa para hacer esa compra. Y cuando hablamos de compras, obviamente que hay distintos tipos de compra, de distinta significación, de distinta relevancia para la empresa, que tienen por ahí necesidades más urgentes que deben cubrirse de manera inmediata. Entonces, hay ya un conocimiento de cuáles son los proveedores con los que normalmente opera la empresa. Pero no siempre hay que hacer una suerte de cartelización en la empresa. ¿Qué significa cartelizar? Que siempre son los mismos proveedores a quienes les compro y no hago una investigación del mercado respecto de otras posibilidades que tal vez sean más convenientes para la empresa. Eso no se puede dejar de hacer. Siempre hay que estar evaluando cuáles son las empresas del mercado que tienen una calificación más apropiada para proveernos a nosotros como clientes, ¿sí? Entonces, según la envergadura de la compra que haya que hacer, es muy conveniente tener pedidos de cotizaciones a 2 o 3 o 4 proveedores que operen en el mercado a efectos de tener sus cotizaciones y de poder evaluar cuál es la más conveniente. Por ejemplo, si estamos comprando 3 focos para reemplazar por las lámparas que se quemaron en la empresa, no vamos a hacer un pedido de cotización a 4 proveedores. No tiene sentido, porque son 3 focos que tenemos que reemplazar en la empresa. Ahora, si nosotros tenemos que comprar un producto para reponer en el almacén que tiene un costo muy elevado por precio unitario, supongamos que tengo que reponer, yo soy un proveedor de maquinarias agropecuarias y tengo que reponer tractores para poder tener disponibles para venderle a mis clientes agropecuarios, ahí sí me conviene hacer una consulta, un pedido de cotización a 3 o más proveedores de tractores del mercado para poder evaluar cuál es el más conveniente para la empresa. Porque los montos involucrados y el tipo de producto que estoy por adquirir es muy significativo y es un bien durable que tiene que tener ciertas características para constituirse en un bien de uso. Entonces, si yo soy vendedor de bienes de uso, mis proveedores de esos productos tienen que ser también de una trayectoria, de una garantía, de un prestigio muy importante. Entonces, obviamente que voy a necesitar hacer un pedido de cotización a 3 o 4 proveedores para ver cuál es el más común. Ese es otro control muy importante según la envergadura de las compras en cuenta corriente y según el tipo de producto que estoy adquiriendo. Eso está acá en el paso número 3 del proceso. Entonces, cuando yo voy a hacer el proceso de selección de proveedores para pedirles cotización, una vez que lo selecciono, emito el pedido de cotización o el pedido de presupuesto a los proveedores y ellos, en función de nuestro pedido y de nuestras condiciones para hacer la compra, nos van a hacer la cotización y nos van a marcar cuáles son sus condiciones para poder acceder al crédito, para poder pagar,
en qué plazo le deberíamos pagar, en qué plazo nos van a entregar la mercadería, con qué medios de pago ellos quieren que nosotros les paguemos, si hay algún tipo de garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos hacen su evaluación como proveedores, nos van a contestar a nosotros y vamos a recibir la cotización de cada uno de los clientes a los cuales le hemos solicitado justamente que nos presupuesten los productos que vamos a adquirir y que nos digan bajo qué condiciones ellos nos pueden financiar. Una vez que nosotros recibimos esa información de los proveedores, vamos a hacer justamente la consulta. ¿A quién le vamos a hacer la consulta? Acá en el paso número 6 tenemos que pedirle la autorización para comprar a crédito. ¿A quién? Al área financiera. ¿Por qué? Porque nos estamos endeudando con un proveedor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer antes de decirle al proveedor, sí, vamos para adelante con la compra? Tenemos que pedirle la autorización al área financiera porque ella es la que nos va a decir hasta cuánto podemos endeudarnos, en qué plazo podemos estar en condiciones de pagar esa deuda en cuenta corriente, a qué tasa de interés podemos endeudarnos, qué tipo de garantía le podemos dar al proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el área de compras en cuenta corriente tiene que pedirle la autorización al área financiera para endeudarse con los proveedores. Una vez que el área financiera nos da el visto bueno, nos da la autorización para avanzar con esa compra en cuenta corriente y contraer esa deuda con nuestro proveedor, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Recibimos la confirmación del área financiera y recién en ese momento vamos a emitir la orden de compra, que es un sensor extra contable que sirve para formalizar el pedido de compra al proveedor. Y para emitir esta orden de compra yo tuve que tener primero la consulta negativa sobre el stock de almacén. No hay del producto que yo estoy necesitando y tengo que tener la autorización del área financiera para poder endeudarme con el proveedor bajo las condiciones que me indique el área financiera. Recién ahí emito la orden de compra y la orden de compra va a generar primero el pedido formal de la empresa al proveedor seleccionado, que tiene que estar perfectamente documentado por qué elijo al proveedor A en lugar del proveedor B o en lugar del proveedor C o en lugar del proveedor D. Tiene que estar documentado por qué lo elegí. En segundo lugar, tiene que estar documentada la autorización del área financiera y obviamente antes de la autorización del área financiera tiene que estar documentada la inexistencia de ese producto en stock tanto en el almacén central de la empresa como en los almacenes de las sucursales de la empresa. Cuando esos tres elementos ya están acreditados documentalmente, entonces la emisión de la orden de compra va a generar en el sistema de información un registro provisorio. El registro provisorio, si lo llevamos a la equivalencia de un asiento contable provisorio, ¿cuál va a ser? Va a ser en el debe la cuenta compras, también en el debe la cuenta IVA crédito fiscal
y en el haber a proveedor XX cuenta corriente. ¿Por qué ese asiento es provisorio con la emisión de la orden de compra? No está confirmado todavía en la contabilidad. Se va a confirmar recién cuando la mercadería comprada ingrese al almacén de la empresa, el almacén conforme el remito del proveedor y esa documentación vaya al área administrativo-contable, la cual va a ver la factura del proveedor, va a ver el remito conformado por el almacén de ese proveedor y con los dos documentos coincidentes, concordantes entre sí, recién va a confirmar definitivamente el registro contable de esa compra. Eso es lo que ustedes tienen explicado en este registro número 8. Una vez que se hace el registro provisorio con la emisión de la orden de compra, el área de compra lo que va a hacer es confeccionar un listado de órdenes de compra y se lo va a emitir, obviamente, con los controles y las firmas correspondientes del área de compra en un ejemplar al área de almacén. ¿Para qué? Para que tenga ya un listado oficial de todas las mercaderías que se van a recibir de cada uno de los proveedores a los cuales se le emitió la orden de compra. Le va a emitir también otro ejemplar del listado de órdenes de compra emitidas al área de contables. Contabilidad que ya va a saber que en algún momento por ese listado de compras en cuenta corriente ellos van a recibir la factura del proveedor y el remito del proveedor con el conforme o con la conformidad del área de almacén. Y recién en ese momento el área contable va a confirmar el registro contable de la compra. Y otro listado, otro ejemplar del listado de las órdenes de compra emitidas van a emitirse o se van a entregar al área de finanzas, que va a tener el listado de todas las órdenes de compra emitidas que ya poseen su autorización previa para poder tener en claro la confección del presupuesto financiero para saber cuándo van a tener que pagar todas esas órdenes de compra emitidas. ¿Sí? En el paso siguiente, que es el número 10, dice, al listado de orden de compra para almacén, le van a adjuntar una copia de la orden de compras para facilitar el control. En ese paso, si el sistema de la empresa, si el proceso de la empresa es manual, sí le tendrán que imprimir o fotocopiarle la orden de compra. Pero si está sistematizado informáticamente, no hace falta imprimir nada porque el área de compras, el área de compras cuando emite la orden de compra sistémica, queda un registro en el sistema, entonces se le puede habilitar al área de almacén un perfil de consulta de las órdenes de compra que se hayan emitido y que para eso se le manda el listado. O sea, yo tengo el listado de órdenes de compra por la fecha en que se emitieron y si quiero ver el detalle de cada una de esas órdenes de compra, ingreso con el perfil de consulta al sistema informático donde están registradas las órdenes de compra. ¿Me explico?
Y eso es el proceso de compra en cuenta corriente desde el inicio hasta que se termina la compra, de perfeccionar la compra con el proveedor, y se remite toda la documentación contable y extracontable a las distintas áreas de interés, como ser almacén, como ser finanzas y como ser administrativo contable, ¿sí? Esa es la parte económica del proceso de compra en cuenta corriente. Ahora vamos a ver la parte financiera, que la tenemos acá, donde el área de finanzas, acuérdense que acá en el área de finanzas tenemos dos tipos de flujos de operaciones. Tenemos el flujo de operaciones relacionado con el proceso de ventas en cuenta corriente, que acá en finanzas me va a impactar con las cobranzas, y tengo a su vez el proceso de compras en cuenta corriente, que acá en finanzas me va a impactar con los pagos a los proveedores. Entonces, todos los que empiezan con el número 1 corresponden a compras, y todos los que empiezan con el número 2 corresponden a ventas. Nosotros en esta clase nos vamos a concentrar entonces en los que empiezan con el número 1. ¿Qué va a recibir el área de finanzas? Lo primero que va a recibir el área de finanzas es la solicitud de autorización de la factibilidad crediticia que le manda el área de compras. Compras, ¿qué le va a preguntar? ¿Me puedo endeudar? ¿Por cuánto importe me puedo endeudar? ¿A qué tasa de interés me puedo endeudar? ¿Hasta qué plazo puedo financiar? Eso le va a preguntar el área de compras al área de finanzas. ¿Y qué va a hacer el área de finanzas? El área de finanzas le tiene que autorizar o no autorizar a avanzar con esa compra en cuenta corriente. Para ello, el área de finanzas tiene que conocer cuáles son las cotizaciones de los proveedores, y tiene que ver cuál ha sido la elección más conveniente que ha propuesto el área de compras. Compras le tendrá que decir, mira, nosotros hemos pedido presupuesto a 4 proveedores, estos son los presupuestos, estas son las condiciones de venta que ellos nos ofrecen, y hemos elegido esta opción. Entonces el área de finanzas va a evaluar todo eso y va a ver si coincide o no con la decisión que ha tomado compras. En caso de que coincida, van a seguir adelante. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer el análisis de esa factibilidad financiera para endeudarse con el proveedor elegido. Una vez que hace su análisis de factibilidad financiera, se lo va a comunicar al área de compras, que acá lo tenemos en el punto 1.4, donde el área de finanzas le otorga la autorización o le confirma al área de compras que puede avanzar con esa compra en cuenta corriente. De ahí pasamos al sensor de ingreso a finanzas, que son los listados de las órdenes de compras que emitió el área de compra, y obviamente todas esas órdenes de compra tienen o poseen la autorización previa del área de finanzas. Entonces el área de finanzas lo primero que tiene que decir es, acá se han emitido 10 órdenes de compra, ¿autoricé las 10 órdenes de compra, sí o no? Y ahí entonces, si la respuesta es sí, significa que el control interno administrativo operante funciona de manera adecuada. Si la respuesta es de las 10 órdenes de compra, 7 están autorizadas y 3 no están autorizadas, significa que el área de compras ha violado el control interno administrativo operante, y por lo tanto ahí se acaba de producir una falla en el control interno a causa del mal proceso o de la mala acción que ha realizado el área de compras, ¿sí? Y acá me voy a detener.
En lo que es el relevamiento detallado, que es lo que estamos estudiando ahora, esta gráfica, que es un modelo de circuito de finanzas, un modelo de circuito de compra, un modelo de, perdón, vamos de nuevo. En esto que estamos estudiando, que son modelos de procesos de compra, de proceso de ventas, y dentro del proceso de compra y del proceso de venta, del circuito de cobranza, del circuito de pago, del circuito de almacén, lo que nosotros estamos haciendo es tomar como base o como guía modelos. ¿Para qué? Para compararlos con las operaciones que se llevan a cabo en la realidad de nuestros clientes. ¿Cómo sabemos cuáles son las operaciones que se llevan a cabo en realidad en nuestro cliente? A través de un relevamiento que primero es general y después es detallado. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber cuáles son las actividades, las operaciones que se hacen dentro de cada proceso de nuestro cliente? Vamos a aplicar una prueba que se llama circular. La prueba circular significa seguir toda esta documentación, todos estos sensores. Primero los voy a seguir por las áreas generadoras, ventas, compras, y por las áreas que tienen intervención en esos procesos. ¿Cuáles son las áreas que tienen intervención en esos procesos? Almacén y finanzas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si estoy siguiendo la secuencia de un proceso de compra, voy a empezar por el área de compras. Desde que se emite la requisición, desde que compras recibe la requisición del almacén o de las otras áreas hasta que emite la orden de compra. Voy a seguir todos los pasos y voy a ir relevando qué pasos se hace, cómo se hace, quién autoriza, cuándo autoriza, en base a qué datos autoriza, hasta que llegamos a la orden de compra. Y una vez que yo ya relevé todo esto, hasta que se llega a la orden de compra, hice una prueba circular desde que se recibe el pedido de compra hasta que se emite la orden de compra. Y he visto que para llegar a la orden de compra se deben dar 7 pasos previos, es decir, la prueba circular de las compras en cuenta corriente tiene 7 pasos en nuestro cliente. Esa es la prueba circular. Le he seguido desde que se recibe en compras el pedido o requisición de almacén hasta que compras emite la orden de compra al proveedor. Y acá hemos dicho que tenían que darse algunos controles previos. El primer control previo es que para avanzar con una compra no haya stock ni en la casa central ni en la sucursal de la empresa. Entonces, ese control que yo ya lo relevé en la prueba circular, lo voy a comprobar mediante la prueba de cumplimiento de control. Entonces, ¿qué hace el auditor? El auditor tiene toda la prueba circular del proceso de compra en cuenta corriente y sabe que el primer control que debe hacerse para avanzar en la compra en cuenta corriente es la consulta de inexistencia de stock del producto que se quiere comprar. Entonces, ¿qué va a hacer? De todas las requisiciones de almacén, supongamos que en un día se emiten 15 requisiciones de almacén, va a decir, bueno, voy a tomar 5 de las 15 requisiciones que se hicieron en este día,
voy a tomar 5 y voy a verificar si respecto de esas 5 requisiciones, que son la muestra, la base selectiva, voy a ver si se comprobó la inexistencia de stock de los productos que estaban detallados en esas requisiciones. Se controla que no existe stock de esas 5 requisiciones y supongamos que de las 5 requisiciones ninguna tenía stock. Significa que ese control del sistema de control interno administrativo operante sí funcionó. Ahora vamos al otro supuesto. Supongamos que de las 5 requisiciones que yo estoy evaluando con la prueba de cumplimiento de control, se controló y se contestó que no había stock solamente en 2. Quiere decir que el control de inexistencia de stock previo al avance de esas requisiciones solamente se controló y se acreditó en 2. Y en las otras 3 restantes se avanzó con la compra sin saber si había o no stock en el almacén central o en el almacén de las sucursales. Entonces quiere decir que el área de compras no cumplió el control interno administrativo operante respecto de 3 de las 5 requisiciones que yo he seleccionado como auditor interno para hacer la prueba de cumplimiento de control. ¿Cuál era el otro control que yo tenía acá en el proceso de compra en cuenta corriente? La autorización, en el punto 7, la autorización del área financiera para avanzar con la compra en cuenta corriente. Volvemos a dar el mismo ejemplo. Supongamos que de las 5 requisiciones que yo estoy controlando, que he seleccionado como muestra para hacer el control, veo que de las 5 requisiciones seleccionadas se le pidió autorización de factibilidad financiera al área de finanzas solamente de 4. ¿Qué significa eso? Significa que el área de compras avanzó sobre 5 compras, respecto de las cuales a 4 sí obtuvo del área financiera la factibilidad crediticia para endeudarse con los proveedores, y respecto de una no obtuvo la autorización del área financiera para endeudarse con ese proveedor. Es decir que el área de compras incumplió el control interno administrativo operante con respecto a una de las 5 compras que el auditor está evaluando con la prueba de cumplimiento de control. ¿Sí? Dejamos de compartir. Bien, entonces, con la evaluación detallada que acabamos de hacer del proceso de compras en cuenta corriente, con su secuencia económica y la posterior secuencia financiera con los pagos, nosotros vamos completando el relevamiento detallado de cómo opera el ente, aplicando las pruebas circulares. Cuando nosotros aplicamos las pruebas circulares, relevamos tal y cual es el proceso que hace la empresa.
tal y cual es. Y lo vamos comparando con nuestro modelo de proceso para ver qué pasos del modelo se cumplen en la empresa y qué pasos del modelo no se cumplen en la empresa. Esa es una primera parte. Después vamos a aplicar con los controles preestablecidos en la empresa, es decir, de los controles que tiene operando la empresa, cuáles de esos controles se cumplen en la realidad y cuáles no se cumplen. Para eso tomamos una muestra de operaciones. Yo en el ejemplo les dije que seleccionábamos 5, ya sea 5 requisiciones o podrían haberse seleccionado 5 órdenes de compra o podrían haberse seleccionado 5 remisiones. Depende de qué sensor elija yo para el control que voy a hacer. Si elijo requisiciones, yo sé que para que estas requisiciones se conviertan en orden de compra, tienen que pasar por 2 controles que los tiene preestablecidos la empresa. El primer control es que si voy a comprar algo, tengo que estar seguro de que no hay stock de eso que necesito comprar, ni en el almacén central de la empresa, ni en las sucursales de la empresa. Entonces tengo que tener acreditado que le consulté a los almacenes, tanto central como de las sucursales, si había stock. Y ellos me tienen que contestar que no había stock. Entonces recién esas 5 requisiciones pueden seguir avanzando para convertirse en órdenes de compra. ¿Cuál era el otro control que la empresa tiene preestablecido y que se debe cumplir antes de emitir la orden de compra? Tenemos que obtener la autorización de la factibilidad crediticia para que se endeude la empresa con el proveedor y bajo qué condiciones. Entonces, de las 5 requisiciones que estoy evaluando, veo cuántas de ellas se han convertido en una orden de compra con la debida autorización del área de finanzas. La otra prueba de cumplimiento de control. Y en función de eso, yo voy evaluando qué tan fuertes son los controles internos operantes de la empresa. Si yo veo que de 5 requisiciones se ha cumplido con la consulta del stock negativo y se ha cumplido con la autorización del área financiera para el endeudamiento, me doy cuenta de que los controles internos administrativos operantes del cliente son fuertes. Por el contrario, si de las 5 requisiciones veo que 3 solamente han sido consultadas con almacén, con stock que no tenían, me dijeron en almacén no hay stock, entonces se avanzó con 5, pero solamente 3 cumplen los requisitos para seguir avanzando, que significaba que no había stock. Las otras 2 avanzaron aún sin tener confirmado el stock negativo, que no había stock. O sea que esas 2 requisiciones avanzaron incumpliendo el control interno administrativo operante de la empresa. El primer control no lo cumplieron 2. De las 5, 3 sí cumplieron y 2 no cumplieron. O sea que ahí ya tengo falla o debilidad. Sigamos avanzando. De las 5 requisiciones, 4 tienen la autorización del área financiera para endeudarse y una no. Significa que de esas 5 requisiciones, 4 cumplen con el control interno administrativo operante que previo a emitir la orden de compra
Finanzas autorizó y una se emitió la orden de compra, pero Finanzas no había autorizado. Ahí tengo otra falla, otro punto débil que yo tengo que marcar. ¿Y cómo voy a marcar todo esto en mis documentos de trabajo? Lo voy a hacer a través del uso del cursograma, donde primero voy a hacer el relevamiento detallado en función de las pruebas circulares y después con ese mismo gráfico que construí siguiendo la secuencia de las actividades, voy a ir marcando en dónde encontré fallas, desvíos, puntos débiles o debilidades en la empresa. Y voy a marcar también cuáles fueron los controles que sí se cumplieron y que son las fortalezas. Y recién ahí, por cada proceso, por cada circuito, voy a poner en la balanza puntos fuertes y puntos débiles. Y recién voy a poder evaluar en la empresa considerada en su conjunto quiénes ganaron, si ganaron los puntos débiles o si ganaron los puntos fuertes. Y recién ahí voy a estar en condiciones de evaluar la auditabilidad de esa empresa. ¿Sí? Eso justamente es lo que yo les he compartido en la metodología, que les hice un resumen, que se los colgué como parte del material teórico en la clase. Y fíjense ustedes, acá dice, obviamente lo llevamos a un plano ya concreto, que es el caso tiramisú, para que ustedes puedan ver cómo la teoría se baja perfectamente a la práctica. Y ahí tienen ustedes todo lo que acabamos de ver bajado al caso concreto de tiramisú S.A., donde en la fase 1, que se llama conocimiento del ente, hicimos el relevamiento general, después pasamos al relevamiento detallado usando el cursograma, está la prueba circular que acabamos de ver, que justamente coincide con el proceso que estudiamos el día de hoy. Pasamos a la prueba de cumplimiento de control. Tenemos que recopilar por cada uno de los procesos relevados, ya sea de compra, ya sea de venta, y sus respectivos circuitos de pago, de cobranza y de almacén. Recopilamos todos los puntos fuertes y todos los puntos débiles, los ponemos en una balanza y evaluamos si están dadas o no las condiciones de auditabilidad. ¿De acuerdo? Bien. Con esto damos por finalizada la última clase previa al parcial, donde hemos cubierto desde las unidades 1 a la unidad 4 del programa en los temas que van a ser objeto de la evaluación. Cualquier duda o inquietud, ustedes ya saben, me la escriben en el foro y yo se las contesto. Obviamente voy a contestar hasta 2 días antes del parcial. No voy a contestar nada el día del parcial, porque se entiende que ustedes ya tienen que haber estudiado y haber terminado de estudiar antes del parcial, no el minuto antes del parcial. ¿Sí? Así que ustedes, por favor, si tienen duda, bueno, hasta el día anterior al parcial, ustedes rinden el 21 de abril, hasta el 20 de abril les contesto, o a los que rinden el 20 de abril, hasta el 19 de abril les contesto las consultas. Bueno, esto sería todo, mis estimados estudiantes. Cualquier cosa a disposición. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.